Me llamo Lorenza Chávez Mejía, y tengo 73 años. Hoy con el corazón abierto quiero compartirles un fragmento de mi vida, una historia que dejó una huella imborrable en mí. Antes de empezar, les pediría un pequeño favor, un gesto de cariño. Si esta historia llega a su corazón, los invito a suscribirse a este canal, a dejar un me gusta para brindarme su apoyo y a compartirla con alguien que crean que necesita escucharla. Además, me encantaría saber desde dónde me están escuchando, así que los invito a dejar un comentario. Ahora siéntanse cómodos, porque la historia que les contaré es larga y está llena de emoción. A mis 73 años, miro atrás y veo mi vida dividida por un abismo de casi 20 años. Nací y crecí en un pequeño pueblo rural, soñando con cosas sencillas, formar una familia, tener un hogar lleno de alegría, y quizás, viajar un poco para conocer el mundo. Mi juventud, colmada de aspiraciones y proyectos, se vio abruptamente empañada por la cruda realidad cuando la figura de José, sin que yo sospechara nada, comenzó a tejer una red para arrebatarme lo que el destino me tenía reservado, sumiéndome en un abismo de dolor emocional y el mayor desafío que jamás hubiera creído posible enfrentar. Yo, una muchacha rebosante de ilusiones y la inocencia característica de mis años, habitaba en un pueblo donde la familiaridad reinaba y la existencia parecía fluir plácida y sin sobresaltos. Anhelaba el amor, un hogar colmado de alegría y la libertad de forjar mi propio destino. Fue en ese contexto idílico donde conocí a José, un hombre que a primera vista encarnaba todos mis anhelos futuros, con palabras melosas y una mirada que prometía seguridad y felicidad sin fin. Se mostró encantador, servicial y me hizo sentir única. Además, provenía de una familia de renombre en la comunidad. Yo tenía un empleo estable y con entusiasmo compartía mis planes para el futuro que construiríamos juntos. Me enamoré profundamente, deslumbrado por sus muestras de afecto y las promesas de una vida compartida basada en la conexión y el respeto mutuo. Parecía el cuento de hadas que había escuchado en los relatos que contaba a mis hijos mayores. Al principio de nuestra relación, su constante atención, que incluía preguntar constantemente sobre mi paradero y mis conversaciones, la confundí con preocupación. Quería saber dónde estaba, con quién hablaba y manifestaba celos que, debido a mi inexperiencia, interpretaba como una prueba de su amor incondicional. Poco a poco comenzaron a surgir comentarios sutiles sobre mi vestimenta, mis amigos y el tiempo que pasaba fuera de casa, pero los pasé por alto, justificándolos como una manifestación de su profundo amor por mí. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. Ella irradiaba felicidad, convencida de que ese era el inicio de la vida dichosa que tanto anhelaba. La casa a la que nos mudamos era humilde, pero prometedora, y allí me imaginé construyendo el hogar que sería el refugio de nuestra familia. Ignoraba por completo que aquella casa, la que había imaginado como un refugio de amor, pronto se transformaría en el sombrío telón de fondo de mi mayor pesadilla. Las promesas de una felicidad eterna, pronunciadas con tanta convicción, se desvanecerían, convirtiéndose en un puñado de polvo disperso por el viento. Las primeras señales de alerta surgieron poco después de la ceremonia, un cuidado excesivo que con el tiempo se metamorfoseó en un control asfixiante y unos celos que en lugar de ser una muestra de afecto, se tornaron patológicos. A José le molestaba mi interacción con los vecinos, me prohibía ir sola a las tiendas, y no toleraba las visitas de amigos y familiares. Su deseo obsesivo era tenerme permanentemente en casa, a su completa disposición, y comenzó a urdir excusas para alejarme de mi vida social, aislándome gradualmente del mundo exterior. Aunque en mi interior sentía una punzada de inquietud, una voz que me susurraba que ese comportamiento no era normal ni saludable, estaba tan atrapada en la red invisible de su control, y cegada por mi propia negación, que era incapaz de percibir la gravedad de la situación. Me aferré a la esperanza de que todo era pasajero, que él cambiaría, que el amor que sentíamos, supuestamente inquebrantable, sería suficiente para disipar esos pequeños desacuerdos. Mi ingenuidad, sin embargo, resultó ser terriblemente costosa, abriendo las puertas de la prisión emocional que me esperaba. El día que la puerta se cerró por primera vez con llave desde afuera,
Fue como recibir un puñetazo en el estómago, un golpe tan repentino que me robó el aire de los pulmones. José tenía que ir a la ciudad vecina por un asunto urgente y en lugar de solo pedirme que esperara su regreso, tomó la llave y la giró en la cerradura, dejándome encerrada dentro de la casa. El sonido metálico del pestillo al encajar fue como una sentencia, una melodía de encierro que resonaría en mi interior durante casi 2 décadas. Quedé petrificada, mi mente incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Intenté abrir la puerta, pero la llave no giraba. Lo llamé a gritos, pero solo el silencio respondió, indicando su partida. La sensación de estar atrapada, de no tener control sobre mi libertad, fue pavorosa. Un frío helado me recorrió la espina dorsal, seguido de una angustia opresiva que se asentó en mi pecho y se convirtió en una carga constante. Cuando José volvió, actuó como si nada fuera fuera de lo normal. Le expuse mi temor, la sensación de asfixia que me invadía, pero él restó importancia a mis sentimientos, justificándolo como una medida de protección, argumentando que el mundo exterior era peligroso y que solo deseaba mi bienestar. Sus palabras, aunque melodiosas, contrastaban con la frialdad de su mirada, como si estuviera sondeando mis límites, observando hasta qué punto cedería ante su control sobre mi existencia. En los días subsecuentes, la puerta permaneció cerrada cada vez que intentaba salir, inicialmente por unas pocas horas, pero gradualmente los periodos de encierro se extendieron. Él ideaba pretextos para ausentarse, dejándome sola. Así la casa se transformó en mi prisión, las paredes en mis barrotes y la libertad de movimiento, un derecho tan común para otros, se convirtió en un privilegio inalcanzable para mí. Experimenté humillación y repulsión, pero el miedo a confrontarlo era mayor. En sus ojos pude percibir una fría determinación, una posesividad que me aterrorizó. Las peleas y desacuerdos eran habituales, pero él, con astucia, lograba que me sintiera culpable, haciéndome creer que actuaba en mi beneficio. La manipulación emocional y psicológica era constante, debilitando mi capacidad de respuesta y mi propia voluntad. El sonido del pestillo de la puerta al cerrarse se transformó en la señal que daba inicio a mi soledad cotidiana. Cada vez que se marchaba, sentía una opresión en el pecho, la certeza dolorosa de quedar nuevamente abandonada, atrapada en ese lugar que antes llamaba hogar y que ahora sentía como una prisión. La puerta cerrada no solo representaba una barrera física, sino el símbolo de mi libertad perdida, de mi voz ahogada. Convertida en cautiva, la ventana se convirtió en mi único contacto con el mundo exterior, la única vía para observar la vida que continuaba fuera, vibrante y libre, mientras la mía se estancaba entre esas 4 paredes. Pasaba horas observando por la ventana, viendo pasar a la gente, los coches y a los niños jugando en la calle. Desde mi ventana, cual pantalla de cine privado, observaba la vida desplegarse, cual película muda donde yo, confinado, era un mero espectador. El sol, dibujando su arco en el cielo, marcaba el ritmo del día, el amanecer pintaba el horizonte de fuego, las nubes cambiaban caprichosamente de forma, la lluvia caía acariciando el cristal. Las hojas de los árboles, meciéndose con la brisa, danzaban un ballet silencioso. La naturaleza, indiferente a mi encierro, seguía su ciclo incesante, un espectáculo del cual me sentía parte y, a la vez, extrañamente ajeno, separado por la barrera invisible del vidrio que me impedía sentir la lluvia en mi piel, el viento en mi cabello. Contemplaba a los vecinos, atrapados en sus rutinas cotidianas, mujeres charlando en los portales, hombres apresurándose al trabajo, niños corriendo hacia la escuela. Imaginaba sus vidas, sus conversaciones triviales, sus dramas y alegrías, y una punzada de envidia me atravesaba el corazón, acompañada de una profunda tristeza por mi exclusión, por estar marginado de la vida social, reducido a un observador silencioso y solitario. El sol que entraba a raudales por la ventana, inundando la habitación con su cálida luz, se convertía en un símbolo agridulce de mi aislamiento. La luz del sol, un destello dorado que se filtraba a través del cristal, pintaba el día con pinceladas de calidez y color, pero también resonaba con la promesa de una libertad que me era ajena. Deseaba con fervor sentir el sol acariciando mi piel,
la brisa en mi rostro mientras caminaba bajo el cielo abierto sin la opresión de las paredes que me encerraban. No quería ser solo una sombra observando desde la distancia, porque la ventana, que me ofrecía ese efímero contacto, era también una fuente de temor. Temía que alguien me viera, que notaran mi presencia constante tras el vidrio, que intuyeran mi encierro. José, con su voz firme y autoritaria, me había prohibido acercarme a la ventana cuando él estaba presente, argumentando que no era propio de una mujer de bien. Así esperaba su partida y entonces, con el corazón latiendo con fuerza y el miedo como constante compañero, me permitía ese pequeño lujo, esa fugaz conexión con el mundo exterior. El mundo que se extendía más allá del cristal era un recordatorio doloroso de la vida que me arrebataban, pero al mismo tiempo, era una fuente de esperanza, una prueba palpable de que la vida seguía su curso, de que la libertad existía, a pesar de mi encierro. La ventana con sus cristales fríos, era a la vez mi encierro y mi anhelo, marcando el límite de mi confinamiento y proyectando la imagen de un futuro que deseaba desesperadamente alcanzar. Visualizaba un tiempo en el que no me viera obligado a contemplar el sol a través de esa barrera de vidrio. En el interior de esas 4 paredes el silencio se instaló como un compañero constante, un silencio que, lejos de traer calma, se transformaba en una densa opresión y un sufrimiento constante. No se escuchaban conversaciones animadas, ni risas alegres, ni el murmullo de voces distintas a la mía, salvo, en contadas ocasiones, la de José. La casa entonces se convirtió en un eco de mi soledad, un espacio vacío que solo albergaba el peso de mi dolor y el aislamiento al que me veía sometido. Esta soledad, cual tortura silenciosa, consumía lentamente mi espíritu. La necesidad de interacción humana se hacía cada vez más intensa. Anhelaba una simple conversación con un amigo, el cálido abrazo de mi madre. La falta de contacto social me hacía sentir invisible, como si hubiese dejado de existir para el mundo. Era como si gritara desesperadamente en mi interior, pero nadie pudiese escucharme, y el silencio opresivo que me rodeaba no hacía más que amplificar mi desesperación. Para vencer la soledad y el silencio que me atormentaban, empecé a conversar conmigo mismo. Pronunciaba palabras en voz alta, narraba historias, practicaba diálogos imaginarios. Era una forma de mantener mi voz activa, de no olvidar la musicalidad de las palabras y de evitar perderme por completo en la quietud. Estos monólogos internos se convirtieron en mi santuario, un teatro personal donde podía expresar libremente mis emociones sin temor a juicios o represalias. El silencio absoluto en la casa solo se veía interrumpido por los sonidos cotidianos, el agua corriendo del grifo, el tic-tac constante del reloj, y el eco de mis propios pasos. Estos sonidos, antes insignificantes, adquirieron una importancia vital, erigiéndose como los únicos indicadores sonoros en un universo de ausencia. Me recordaban que aún estaba vivo, que aún existía, atrapado pero presente, resistiendo la anulación. La profunda soledad que sentía me llevó a cuestionar mi propia existencia. ¿Quién era yo realmente? ¿Cuál era el sentido de mi vida? ¿Valía la pena seguir viviendo? En ocasiones, la desesperación me asaltaba con tal fuerza que la idea de abandonar la lucha se presentaba como una opción casi inevitable. Sin embargo, algo dentro de mí, una llama de esperanza que se negaba a extinguirse por completo, me aferraba a la vida, impidiéndome sucumbir a la oscuridad que me envolvía. El silencio sepulcral y la soledad más profunda, mis implacables carceleros, eran las armas utilizadas para doblegar mi voluntad. Pero paradójicamente fue en ese mismo silencio donde empecé a escuchar una voz interior cada vez más fuerte, un anhelo vehemente de vivir, de combatir, de alcanzar la libertad. Ese grito silenciado en mi interior se convirtió en mi mayor fuente de fortaleza. La promesa de derribar las barreras, de que mi clamor de libertad resonaría por el mundo, rompiendo el silencio de mi encierro, me impulsaba a seguir adelante. Los días dentro de aquella casa se transformaron en una cruel repetición, una rutina monótona y agotadora que parecía no tener fin, el despertar, las tareas domésticas realizadas bajo la constante vigilancia de José, los silenciosos momentos de comida y las interminables horas dedicadas a contemplar el exterior por la ventana, sumida en mis propios pensamientos. Cada día se repetía idéntico al anterior,
una réplica fiel, sin novedades, sin momentos de júbilo, solo la pesadez de existir en un espacio confinado. La ausencia de un propósito definido se hizo asfixiante. No tenía un empleo, ni estudiaba, ni mantenía contacto social alguno. Mi vida se circunscribía a las paredes de la casa, dedicada a las tareas domésticas y a la espera del regreso de José, la espera del día siguiente, la espera de algo indefinido que intuía que nunca llegaría. Esta libertad impuesta, esta espera constante, esta falta de un objetivo vital, me consumieron energéticamente, haciéndome sentir como si me desvaneciera lentamente, perdiendo mi identidad. Las labores domésticas, que antes formaban parte de la rutina del hogar, se transformaron en una carga, un recordatorio constante de mi encierro. Limpiar, cocinar, lavar, se realizaban en un estado casi automático, con la mente ausente, divagando en otros espacios, en otros tiempos. Aunque la casa relucía impoluta, la limpieza no me satisfacía. Era mi cárcel, el teatro de mi sufrimiento cotidiano, y cada espacio me recordaba la ausencia de libertad. Para romper la monotonía opresiva, inventé pequeños rituales, reordenaba con meticulosidad los escasos objetos que poseía, contaba los azulejos de la cocina, y observaba las hormigas que desfilaban por el patio. Eran simples distracciones, intentos desesperados por hallar algún sentido, alguna novedad en un mundo donde todo se repetía. Estos pequeños actos fueron mi forma de luchar contra la apatía que amenazaba con engullirme. La implacable rutina de mi encierro era una tortura psicológica diseñada para doblegarme, para hacerme sentir inútil e impotente. Ella me había robado el tiempo, la energía y el deseo de resistir. Sin embargo, fue paradójicamente en esa rutina donde aprendí a encontrar fortaleza en los detalles, a apreciar cada instante de distracción, cada pequeño atisbo de normalidad en un entorno completamente anómalo. La reiterada sucesión de días idénticos me enseñó el valor de la paciencia, la agudeza en la observación y la capacidad de recuperarme de la adversidad. Encerrada en esa rutina implacable, que funcionaba como una prisión, libré una batalla silenciosa, un combate por la supervivencia y la cordura, resistiendo la oscuridad que el aislamiento intentaba infundirme con cada nuevo amanecer. Con el transcurso del tiempo dentro de aquella casa, sentí que mi identidad se desvanecía, que la Lorena que había conocido antes de todo esto se diluía, reemplazada por una sombra, una entidad sin nombre, sin voz ni voluntad. Ya no tenía amigos con quienes compartir mis pensamientos, ni familiares a los que visitar, ni lugares a los que ir. Me convertí en la mujer recluida en casa, y esa definición, triste y solitaria, se convirtió en mi única realidad. La sensación de invisibilidad era asfixiante, pues para el mundo exterior, simplemente dejé de existir. Nadie me veía, nadie me hablaba, y a nadie parecía importarle mi sufrimiento. Me sentía como si hubieran erradicado mi recuerdo de la mente de todos, como si mi existencia se hubiera detenido en el tiempo, mientras el mundo continuaba su curso sin mí. Esta forzada invisibilidad, esta exclusión, fue una forma de violencia, una negación descarada de mi derecho a existir con plenitud. José contribuyó a esta pérdida de mi identidad, refiriéndose a mí con apodos despersonalizados y tratándome como una mera posesión, algo bajo su absoluto control. Rara vez se preocupaba por mis sentimientos, mis pensamientos, mis anhelos. Yo era simplemente la persona encargada del hogar, un sirviente a su entera disposición. Esta constante deshumanización erosionó mi autoestima hasta la raíz y me hizo dudar de mi propio valor como ser humano. Al mirarme al espejo en ocasiones, la imagen que reflejaba era la de un desconocido. Mis ojos revelaban tristeza y agotamiento, carentes del brillo que solían tener. Mi cuerpo había cambiado, marcado por la inactividad y una alimentación deficiente. Sentía que me estaba convirtiendo en un extraño para mí mismo. Dentro de mi propio cuerpo me sentía habitado por un extraño, preso en una vida que no me pertenecía, una pesadilla de la que no lograba despertar. Para aferrarme a mi identidad, me refugié en los fragmentos de recuerdos de mi vida anterior a la cárcel. Reviví conversaciones, escuché risas y sentí nuevamente momentos de felicidad. Observé fotos antiguas y escondidas de José,
reconectándome con la joven llena de sueños que solía ser. Estos simples actos de memoria eran mi forma de reafirmar mi existencia, de recordar que tenía una historia, que yo era más que el prisionero encerrado en esa casa. La pérdida de mi identidad y la sensación de ser invisible fueron algunos de los sufrimientos más intensos que experimenté. Sin embargo, fue al resistirme a este borramiento que descubrí la fortaleza de mi ser, la esencia de la Lorenza que se negaba a desaparecer por completo, incluso cuando el mundo no podía verme. Sabía quién era, y esa certeza silenciosa se convirtió en mi escudo, la promesa de que algún día volvería a ser visto y reconocido. A pesar de la vigilancia constante de José, encontré maneras de llevar a cabo pequeñas rebeliones silenciosas, gestos que me permitían reafirmar mi voluntad y mi ser en un ambiente que buscaba anularme por completo. Eran acciones mínimas, casi invisibles, pero que para mí significaban una gran diferencia. Representaban la prueba de que aún conservaba una llama de resistencia interna, que mi espíritu no estaba del todo quebrado. Uno de estos actos consistía en leer a escondidas. A José no le agradaba que yo leyera, argumentando que las mujeres no requerían tantas tonterías en la cabeza. Sin embargo, logré guardar algunos libros antiguos que él no echaba en falta y los leía secretamente, a menudo durante la noche, a la luz tenue de una vela. Cada página que leía era un desafío, una forma de ampliar mi mente y transportarme a otros universos, lejos de mi encierro. Otra forma de rebelión consistía en cuidar de una pequeña maceta con flores en el patio. A José no le interesaban las plantas, pero yo dedicaba tiempo a regarlas y a hablarles, encontrando en ellas un consuelo y una conexión con la vida. Mi jardín, un diminuto refugio personal, representaba mucho más que un simple espacio verde, era mi santuario, el lugar donde podía dedicar tiempo y esfuerzo a nutrir la vida, una experiencia que me era negada en mi día a día. Cada brote que emergía, cada flor que se abría, era una pequeña batalla ganada contra la desolación y el vacío que sentía en mi interior. La acumulación de pequeños objetos, aparentemente insignificantes, se convirtió en otra forma de resistencia, una piedra lisa y pulida que encontré en el jardín, una pluma delicada que el viento depositó en mi ventana, un fragmento de cinta de vivos colores. Estos eran mis pequeños tesoros, sin valor económico alguno, pero rebosantes de significado personal, recuerdos palpables de un mundo exterior vibrante y una confirmación de mi capacidad para apreciar la belleza, incluso en la oscuridad de mi encierro. Cantar en voz baja mientras realizaba las tareas domésticas era también un acto de desafío. Entonaba canciones antiguas, melodías que me transportaban a mi juventud, a mi familia, a la libertad que me habían arrebatado. La música era un consuelo para mi espíritu, una forma de expresar mis emociones sin palabras, de mantener mi voz activa, aunque solo fuera un susurro. A José le molestaba profundamente que yo cantara, argumentando que mi voz generaba demasiado ruido y perturba su tranquilidad. Por esta razón, solo me permitía cantar cuando él no se encontraba en casa. Estos pequeños momentos de rebeldía, realizados en secreto, representaban para mí una chispa de esperanza. Me recordaban que a pesar de la situación, aún tenía control sobre ciertos aspectos de mi vida, que podía tomar decisiones, aunque fueran mínimas, y que mis deseos y necesidades aún importaban. Cantar en su ausencia era una demostración de que aunque mi cuerpo estuviera limitado, mi espíritu se negaba a ser completamente doblegado, luchando silenciosamente por la libertad que anhelaba. Vivir con José significaba vivir en un estado constante de miedo y tensión, una sensación opresiva que se manifestaba de diversas maneras, no siempre físicas, pero igualmente dolorosas. Tenía miedo de disgustarle, de cometer un error, de provocar su ira. Este miedo me paralizaba, me obligaba a actuar con cautela, a medir cada palabra y cada gesto, intentando pasar desapercibida para evitar cualquier conflicto. Aunque no hubo golpes, la violencia se manifestaba en formas sutiles pero devastadoras, la manipulación psicológica, la humillación constante y el desprecio sistemático dejaron cicatrices profundas en mi interior. Me hacía sentir inferior, incapaz de valer nada, completamente dependiente. Me repetía que sin él no sería nadie, que nadie me amaría, que debía agradecer su protección.
Esas palabras, como látigos invisibles, erosionaban mi autoestima y sembraban la duda sobre mi capacidad de sobrevivir fuera de su control. Además, el control financiero era otra arma de sumisión. No tenía acceso a dinero, me negaba la posibilidad de comprar algo o de tener la autonomía para tomar decisiones financieras, incluso las más sencillas. Él administraba todo, y yo debía pedir permiso para cubrir mis necesidades básicas. Esta dependencia económica me ataba aún más, haciéndome sentir completamente impotente y sin salida. Era una estrategia para mantenerme atada a él, para evitar cualquier intento de escapar o valerme por mí misma. El aislamiento social, por su parte, también era una forma de violencia, impidiéndome tener contacto con el mundo exterior. José, con el objetivo de aislarme y debilitarme, me alejó intencionalmente de mi familia y amigos, privándome del apoyo emocional y social que necesitaba. Me sumió en una profunda soledad, haciéndome sentir completamente sola y desamparada, como si no tuviera a nadie en quien confiar. Esta soledad impuesta era parte de su estrategia para que dependiera únicamente de él, haciéndome creer que era la única persona en mi vida y mi único contacto con el mundo exterior. A través del miedo constante y la violencia sutil, José logró mantenerme cautiva, no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. Intentaba doblegar mi espíritu, convencerme de que no valía nada y que merecía el trato que me daba. A pesar del miedo y la violencia, una parte de mí se resistía a ser destruida, una voz interna me susurraba que merecía ser feliz, que era fuerte y que algún día recuperaría mi libertad. Esta combinación de miedo y violencia encubierta me agotaba física y emocionalmente, consumiendo mi energía y haciéndome dudar de mi propia cordura. Pero al confrontar esos miedos internos, combatiendo las falsedades que me repetía sobre mi propia valía, empecé a descubrir la fortaleza necesaria para mantenerme firme, para no sucumbir, aguardando el momento en que el temor dejara de ser mi sombra constante y lograra respirar libre, sin la asfixiante sensación de opresión. Los años transcurrían lentamente dentro de ese hogar, y desde la ventana observaba el incesante cambio de las estaciones, un ciclo continuo de la naturaleza que contrastaba duramente con mi existencia paralizada. Contemplé la caída de las hojas en otoño, la sutil llovizna del invierno, el florecimiento de las flores en primavera y el intenso sol del verano. Cada estación revelaba un nuevo panorama frente a mi ventana, mas para mí la realidad permanecía inalterable, una prisión, un silencio sepulcral, una soledad que parecía no tener fin. Un tiempo detenido exclusivamente para mí. Era doloroso presenciar cómo el mundo seguía su curso mientras yo permanecía anclado en el tiempo, como una estatua cubierta de polvo en un museo olvidado. A través de la ventana observé a los niños que jugaban convertirse en adultos, y a mis vecinos envejecer. La ciudad, lentamente, mutaba. Nuevos edificios imponentes y ajenos, se alzaban en el horizonte mientras yo, Lorenza Chávez Mejía, permanecía estancada, atrapada en la repetición de mis días, consumida por los mismos temores, con una esperanza que se desvanecía inexorablemente. La puerta, símbolo de mi encierro, seguía cerrada, el sonido metálico del pestillo resonando en mi memoria, grabado a fuego en mi alma. El paso de las estaciones, cruel e implacable, se convertía en un recordatorio constante de la vida que no había vivido, de los años que se escurrían entre mis dedos sin que pudiera saborearlos. La primavera, con su explosión de colores vibrantes y sus aromas embriagadores, me traía el recuerdo de mi juventud, de los sueños que alimentaba y de la libertad que tanto anhelaba. El invierno, con su frío penetrante y sus días oscuros y breves, reflejaba la oscuridad y el aislamiento que inundaban mi alma, un frío que nacía de mi interior y me helaba por dentro. Medía el paso silencioso del tiempo a través de los cambios sutiles en la vegetación del patio, las hojas que caían en otoño, los brotes verdes en primavera, el sol que dibujaba arcos distintos en el cielo según la estación, y los sonidos de la calle que variaban con las horas del día. La Navidad llegó y se fue sin festejos, mi cumpleaños transcurrió sin celebración alguna, solo días más que se sumaban a la interminable cuenta regresiva de mi tiempo cautivo. Esos hitos marcaban con doloroso detalle cuánto tiempo había transcurrido desde que aquella puerta se cerró tras de mí.
La sensación de sentirme rezagada, olvidada por el tiempo, era agobiante, como si estuviera en una barca a la deriva, mientras el mundo entero navegaba plácidamente en aguas tranquilas. Observaba con pesar cómo las arrugas se profundizaban en mi rostro reflejado en el cristal de la ventana, y cómo las canas se multiplicaban implacablemente. Cada nueva señal del tiempo en mí era una prueba palpable de mi encierro, una evidencia visible de los años vividos en confinamiento, lejos del sol y de la vida. Las estaciones se sucedieron una tras otra, y yo seguía allí, prisionera, tanto del tiempo como del espacio. En lo más hondo de mi ser, una tenue voz me susurró que, al igual que las estaciones del año se transforman, mi propia circunstancia podría cambiar algún día. Esa pequeña esperanza, aunque delicada como una pluma, fue la que me impidió rendirme por completo a la despiadada monotonía del tiempo que me aprisionaba, aferrándome a la expectativa de un nuevo comienzo en mi vida. A pesar de estar físicamente confinado, mi mente encontró la manera de escapar. Con mi cuerpo en cautiverio, mi mente se convirtió en mi mayor refugio, un espacio infinito donde podía volar sin moverme, donde las paredes de la casa perdían su solidez y el cerrojo de la puerta no podía detenerme. Dediqué horas, días, incluso años a sumergirme en mis pensamientos, en mis recuerdos, creando mundos enteros dentro de mi mente para evadir la dura realidad que me asfixiaba. Reviví con minucioso detalle mi infancia en el pueblo, los juegos con mis hermanos, los aromas de la cocina de mi madre, las festividades en la plaza. Cada recuerdo, como un cofre repleto de joyas, me transportaba a un tiempo pasado de libertad y alegría. Me aferraba a ellos con desesperación, cual náufrago en medio de un mar tormentoso, buscando en esas memorias la fortaleza para sobrevivir el presente y la promesa de un futuro mejor. En mi mente construía mundos, inventaba personajes, les daba voz, creaba escenarios vívidos. Era mi manera de usar la creatividad, un don que la vida real me negaba. Soñaba con conversaciones con seres queridos, con viajes a lugares exóticos, con una vida completamente distinta a la que me tocaba vivir. Estas fantasías eran un alivio, un bálsamo para mi alma, una forma de no enloquecer, de no sucumbir a la oscuridad del encierro. Y cuando lograba encontrar un libro escondido, la lectura avivaba aún más mi imaginación. Las palabras me llevaban a otros mundos, me sumergían en otras vidas, en otras emociones. Me perdía en las páginas, olvidando por momentos mi cautiverio, sintiendo las aventuras y los dramas de los personajes como si fueran míos propios. Los libros se convirtieron en mi refugio vital, en una adicción que me transportaba a mundos imaginarios y me liberaba mentalmente. Mi mente, el único espacio que realmente me pertenecía, se transformó en un campo de batalla donde luché ferozmente contra la desesperación que amenazaba con consumirme, la abrumadora soledad del encierro y la sensación paralizante de impotencia ante mi situación. Fue en ese espacio mental donde reafirmé mi derecho a existir, avivé mis deseos de seguir viviendo y mantuve viva la llama de la esperanza. Aunque José podía controlar mi cuerpo, encerrarme físicamente y restringir mis movimientos, nunca logró aprisionar mi mente ni mi espíritu, y esa resistencia interna, esa victoria silenciosa, fue mi mayor triunfo. A pesar de estar físicamente cautiva, mi mente, volando libremente, me mantuvo con vida, me permitió soñar con un futuro, imaginar escenarios diferentes, recordar momentos preciados y conectarme con el mundo y conmigo misma de formas que el encarcelamiento físico no podía erradicar. El refugio que encontré en mi propia mente me proporcionó la fortaleza necesaria para soportar los largos y oscuros años de encierro, dándome la certeza de que incluso en cautiverio, una parte esencial de mí permanecía libre e inalcanzable. Sin embargo, a pesar de la fortaleza mental que cultivé, el dolor físico y las heridas emocionales infligidas por el encierro dejaron marcas profundas e imborrables en mi ser. El encierro, más que una jaula de muros, fue un tormento silencioso que caló hondo, carcomiendo mi espíritu y mi cuerpo, dejando cicatrices imborrables e imperceptibles a ojos ajenos. La prolongada reclusión pasó su factura, socavando mi salud, agotando mis fuerzas y marchitando mi gozo de vivir. Era un sufrimiento que no podía ser expresado con palabras, ni compartido con nadie, sino únicamente sentido y soportado en la soledad.
Mi cuerpo, privado de movimiento y sometido a una alimentación deficiente y a una tensión constante, experimentaba dolores musculares, debilidad y problemas digestivos que se convirtieron en compañeros inseparables. Incluso el simple acto de caminar por el reducido espacio de la casa se volvía extenuante. Sentía como mi cuerpo se consumía, perdiendo su vitalidad como una planta marchita sin luz ni agua. La prisión física se manifestaba en un dolor tangible, en un cuerpo que clamaba por la libertad. Sin embargo, el dolor emocional fue aún más profundo, la soledad, el miedo, la humillación y la pérdida de mi identidad se acumularon, formando un peso agobiante en mi alma. En ciertas jornadas, la tristeza me embargaba de tal manera que me resultaba un desafío levantarme de la cama. Las lágrimas, contenidas y silenciosas, brotaban sin hacer ruido, para que José no las escuchara. Cada una de ellas era un grito mudo de agonía, una manifestación de la angustia que me consumía por dentro. La sensación de haber sido abandonado por el mundo fue uno de los sufrimientos más punzantes. Imaginaba a mi familia, a mis amigos preguntándose por mi paradero, extrañándome. La incertidumbre era implacable y la idea de ser olvidado se convertía en un dolor añadido a todos los demás. Me sentía como una hoja seca arrastrada por el viento, sin raíces, sin rumbo, sin nadie que me brindara apoyo. El dolor silencioso esculpió su huella en mi rostro, las líneas de preocupación se marcaban en mis ojos, la tristeza profunda se reflejaba en la mirada, la expresión denotaba cansancio. El espejo no mentía, devolvía la imagen de la congoja que albergaba en mi interior. Me esforzaba por ocultar estas señales a José, por adornar mi rostro con una sonrisa cuando él estaba cerca, pero por dentro, me desmoronaba gradualmente en silencio. El dolor, un sufrimiento callado que grabó heridas profundas tanto en mi espíritu como en mi carne, se convirtió en mi inseparable compañero durante los años de cautiverio. Este dolor me sometió a pruebas extremas, me obligó a superarme y me llevó a cuestionar la fortaleza que creía tener. Sin embargo, fue precisamente al confrontar este sufrimiento, día tras día, que descubrí una resiliencia insospechada, una capacidad de resistir lo aparentemente irresoluble y de hallar, incluso en el sufrimiento, un motivo para continuar luchando. Y fue en medio de esta agonía que una tenue claridad comenzó a asomarse, indicando que la oscuridad podría no ser eterna. Tras años de tinieblas y reclusión, un atisbo de luz emergió, acompañado de una tímida esperanza, una promesa de que mi situación podría cambiar. Por otro lado, José, quien siempre había sido un hombre fuerte e imponente, comenzó a experimentar problemas de salud. Inicialmente eran dolencias leves, pero con el tiempo se intensificaron y debilitaron, transformando la dinámica de nuestra vida en prisión. Comenzó a pasar la mayor parte del tiempo en la cama, experimentando una creciente sensación de debilidad generalizada y dificultades para respirar. Las citas médicas se volvieron más habituales, y yo, paradójicamente, asumí el rol de cuidador. Era una situación desconcertante atender a la misma persona que me mantenía cautivo. Sin embargo, la deteriorada salud de José provocó sutiles fisuras en la implacable vigilancia a la que me sometía. Con sus fuerzas mermadas, José ya no tenía la energía para ejercer un control absoluto sobre mí, para supervisar cada uno de mis movimientos. Los periodos en los que dormía o se encontraba extremadamente débil se prolongaron, y durante esos momentos, a veces la puerta simplemente permanecía cerrada, sin la cerradura echada como solía ser. Fueron instantes inusuales y valiosos que viví con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo una mezcla de temor y una pequeña, casi imperceptible llama de esperanza. Aprovechando el profundo sueño de él, comencé a arriesgarme, dando pequeños pasos hacia la puerta que daba al patio trasero. Sentía el sol acariciar mi piel sin la barrera del cristal, respirando el aroma embriagador de las flores y escuchando el canto de los pájaros. Esos segundos, tal vez minutos, de libertad robada, valían para mí más que el oro. Cada salida, por breve que fuera, era una declaración de mi anhelo de libertad, un ensayo para el día en que no tendría que regresar. Estos momentos, como un soplo de aire fresco en un ambiente asfixiante, avivaban la esperanza dentro de mí, haciéndome creer que quizás, solo quizás, existía una salida de mi encierro.
La enfermedad de José, aunque triste en sí misma, se convirtió irónicamente en mi oportunidad para vislumbrar un futuro distinto, donde la puerta ya no estaría cerrada y podría respirar libremente. Aquella tenue y diminuta ráfaga de esperanza, simbolizada por el rayo de luz, fue el impulso que necesitaba para renovar mi energía, para recordar el propósito que me mantenía en pie. Representó el inicio de una transformación lenta pero constante, la primera evidencia de que el prolongado encierro que me atormentaba comenzaba a ceder el paso a una etapa distinta. La puerta, al abrirse aunque fuera por breves instantes, se convirtió en la promesa de que algún día la libertad volvería a ser mía. Y esa promesa me proporcionó la fortaleza necesaria para perseverar en la espera y en la lucha. Paralelamente con el deterioro de la salud de José, la oportunidad que tanto había anhelado se manifestaba gradualmente, primero de manera imperceptible y luego con mayor claridad. Él pasaba largas horas durmiendo, exhausto por las dolencias y los medicamentos. Su nivel de alerta disminuyó significativamente y la puerta, antes infranqueable, a veces se mantenía entreabierta, como una tácita invitación a la libertad que tanto deseaba. Observaba atentamente cada uno de sus movimientos, cada indicio de debilidad, cada instante de profundo sueño. Ante la mera posibilidad, mi corazón latió con fuerza, sintiendo una emoción intensa, pero el miedo, sembrado por años de sumisión y control, aún me mantenía inmóvil. La cautela aprendida a lo largo de mi vida, me impedía confiar en cualquier oportunidad que se presentara con facilidad. Sin embargo, con cada día que transcurría y la condición de José se deterioraba, esa pequeña abertura de esperanza que vislumbraba se expandía, revelando una posible ruta de escape de la oscuridad en la que vivía. Entonces empecé a trazar un plan en secreto. Estudié sus momentos de mayor debilidad, los instantes de silencio en la casa, cuando la vigilancia se relajaba. Imaginé mi destino, la forma de llegar, a quién podría recurrir en busca de ayuda. Eran planes delicados, forjados únicamente en mi mente, pero me infundieron un renovado sentido de propósito. Estaba buscando activamente mi libertad, en lugar de esperar pasivamente a que llegara. Paradójicamente, la fragilidad de José me hizo más fuerte. Al verlo vulnerable, comprendí que su poder no era absoluto, que su aparente invencibilidad no era más que una ilusión. La fragilidad de su cuerpo, cada tos profunda y cada suspiro débil, atenuaron el terror que me paralizaba, infundiéndome el valor necesario para contemplar seriamente la fuga. Visualicé con claridad romper las ataduras invisibles que me sometían y recuperar el control sobre mi existencia, sobre mi futuro. Cada muestra de debilidad, cada momento de vulnerabilidad, me recordaba que el tiempo transcurría inexorablemente para ambos. La posibilidad de escapar era tangible, palpable, una realidad que exigía mi acción. Era imperativo reunir la fuerza para dar el paso definitivo, antes de que la oportunidad se esfumara, antes de que recuperara su vigor, o peor aún, algo irreparable ocurriera. Su deterioro físico se convirtió en mi única y precaria vía de escape, mi oportunidad para, finalmente, aspirar el aire fresco de la libertad. Esta oportunidad, nacida de su fragilidad, me confrontaba con un dilema moral. La compasión, a pesar de todo el sufrimiento que había padecido, persistía en mi interior, entrelazándose con mi anhelo vehemente de libertad. No obstante, el deseo de vivir mi vida, de trazar mi propio camino, se impuso con una fuerza arrolladora. La posibilidad de una nueva vida se presentaba ante mí, y en lo más profundo de mi ser sentía que debía aprovecharla, que era mi única oportunidad para empezar de cero. Sin embargo, a pesar de esta prometedora apertura, el miedo a lo incierto y la duda se aferraban a mí como sombras. Al concretarse la posibilidad de escapar, una nueva forma de angustia se apoderó de mí, un conflicto interno desgarrador. Años de aislamiento y sometimiento habían erosionado mi confianza, dejándome inseguro y temeroso del mundo exterior, de lo desconocido. La prisión, por terrible que fuera, representaba un entorno familiar y predecible. Marcharse significaba enfrentarme a un mundo que había permanecido ajeno a mí durante casi 2 décadas, un mundo que seguramente había evolucionado y en el cual dudaba de mi capacidad para adaptarme y sobrevivir solo.
El miedo a lo desconocido era inmenso, cómo me ganaría la vida, dónde encontraría un hogar, cómo hallaría a mi familia, y si ya no me querían, y si José me encontraba. Estas interrogantes atormentaban mi mente creando un torbellino de ansiedad y zozobra. En la sombría celda de mi encierro, la desesperanza se enfrentaba a la anhelada libertad, una lucha constante en mi interior que me dejaba física y emocionalmente agotado y desorientado. A veces la duda me asaltaba, ¿sería capaz de empezar de nuevo? ¿Acaso merecía la libertad tras tantos años de una misión que me había consumido? Las palabras de José, recordándome mi dependencia, volvían para atormentarme, sembrando dudas en mi mente. Era un desafío silenciar esas voces internas que me instaban a quedarme, a no arriesgarme, a permanecer en la falsa seguridad de mi prisión. La soledad prolongada además me hacía dudar de mi habilidad para relacionarme, para reconstruir lazos y volver a confiar en los demás. Me sentía oxidado, socialmente torpe, y el mundo se me antojaba un lugar amenazante, repleto de peligros y desafíos que no sabía si podría enfrentar solo. El terror a la derrota, la angustia de no poder recuperarme yacebo era casi comparable al pánico de quedar permanentemente estancado. Esta batalla interior, desgastante e incesante, me consumía. Una parte de mí clamaba por la libertad, por la chance de experimentar la vida en su totalidad, de ser el arquitecto de mi propio futuro. La otra, condicionada por años de dominio y temor, susurraba advertencias, alimentaba el pavor, y me tentaba a permanecer en la seguridad de lo conocido. A pesar del dolor, fue una contienda constante, una guerra silenciosa librada en lo más profundo de mi ser que me dejó exhausto y con el espíritu fragmentado. Sin embargo, en lo más recóndito de mi conciencia, sabía que no podía seguir viviendo bajo el yugo del miedo. El anhelo de libertad, la necesidad de redescubrir mi identidad, y la urgencia de curar las cicatrices de mi alma superaban el miedo a lo desconocido. Este conflicto interno era palpable y profundo. La constante incertidumbre me atormentaba, pero la esperanza, avivada por pequeños atisbos de libertad, me dio fuerzas para escapar, para jugármelo todo por la posibilidad de una nueva vida. En medio de esa lucha interna, llegó el momento crucial, el punto de inflexión. No fue un evento grandioso, sino la suma de pequeñas señales, de sufrimientos ocultos, de anhelos susurrados. Una tarde sofocante mientras José dormía plácidamente, me situé frente a la puerta, que parecía estar esperándome. Mi corazón se aceleraba, mis manos temblaban, pero algo dentro de mí me impulsaba a superar el miedo, a dar el primer paso hacia lo desconocido. Volví a mirar la casa, mi cárcel durante casi 2 décadas. Contemplé las paredes que habían sido testigos de mis lágrimas silenciosas, los muebles que albergaban los recuerdos de mi soledad, y la ventana que era mi única conexión con el mundo exterior. Experimenté una profunda mezcla de emociones, un alivio inmenso por haber superado la prueba, entrelazado con la tristeza por la vida que me arrebataron. Sentí gratitud por estar viva y simultáneamente duelo por lo que había perdido. Aquello marcaba el fin de un ciclo, la conclusión de un capítulo oscuro y doloroso en mi vida. Respiré profundamente, inhalando por última vez el aroma a humedad que impregnaba la casa, un olor que antes símbolo de encierro, ahora representaba el pasado, el dolor que dejaba atrás. Era el olor de un final, sí, pero también el de un nuevo comienzo, una oportunidad para llenar mis pulmones con la libertad del aire fresco, para oler la fragancia de las flores sin el obstáculo del cristal, para sentir el sol en mi piel sin la sombra del miedo. Con la mano ya sobre el pomo frío de la puerta, dudé un instante. El miedo a lo desconocido intentaba aún frenarme, susurrándome advertencias e incertidumbres, pero la imagen de mi juventud, de mis anhelos, de la persona que fui y que anhelaba volver a ser, me infundió la fuerza definitiva. Ya no podía vivir en prisión, no podía permitir que el miedo siguiera dictando el rumbo de mi existencia. Era el momento de tomar las riendas de mi vida, de desafiar el miedo, de perseguir la felicidad que me había sido negada. Con una cautela extrema, abrí la puerta lentamente, procurando que ningún sonido delatara mi partida. El clic de la cerradura, que antes me había sumido en el pánico, ahora resonaba como una suave sinfonía de esperanza y liberación.
El aire fresco de la noche, impregnado del aroma a tierra mojada y a la vitalidad propia de la vida, inundó la casa. Era un olor distinto, el olor a libertad, a nuevas oportunidades, a un futuro desconocido pero prometedor, infinitamente mejor que el presente que dejaba atrás. En ese instante crucial, mi decisión fue un acto de coraje silencioso, un paso firme hacia un porvenir incierto pero lleno de esperanza. Dejé atrás la prisión que me había aprisionado durante años y me adentré en un mundo que me aguardaba con sus desafíos y sus promesas. Aquella mirada final y el paso decisivo marcaron el inicio de mi viaje de regreso a la vida, a la libertad, a la persona que alguna vez fui y que ahora lucharía por recuperar. Con el pecho latiendo desbocado y el espíritu colmado de una esperanza palpitante, crucé el umbral, dando mis iniciales pasos hacia la libertad. La puerta, ahora abierta de par en par, representaba un nuevo comienzo. Cada paso que daba era vacilante e inseguro, como si estuviera aprendiendo a andar de nuevo en un terreno desconocido. El pavimento de la calle era diferente al pulido suelo de mi encierro, y la luz del sol, más intensa y brillante que la que alguna vez penetró por la ventana, me cegaba. Todo parecía nuevo, vibrante y a la vez aterradoramente real, tras tantos años de vivir en penumbras. Temerosa de ser descubierta, de ser reconocida, de ser obligada a regresar, miraba a mi alrededor con cautela. El paso de cada coche, cada rostro desconocido, me sobresaltaba. Me sentía expuesta y vulnerable, como si estuviera desnuda ante el mundo. Años de una forzada invisibilidad me habían vuelto recelosa de cualquier mirada, y ahora, cada una de ellas se sentía como un juicio, una amenaza a mi recién conquistada y frágil libertad. El aire de la calle, fresco y transparente, se sentía distinto, como si cada bocanada fuera un elixir. Aspiré con fuerza, buscando llenar mis pulmones con esa pureza que no había experimentado en años. Era el aire de la libertad, con un sabor dulce y casi embriagador. Cada inhalación era una declaración, un grito silencioso de mi nueva realidad, mi decisión de vivir, de luchar, de no esconderme más tras los muros que me habían aprisionado. Sin un plan concreto, solo con la urgencia de alejarme de José, de perderme en algún lugar donde no pudiera encontrarme, me eché a andar. Caminé sin rumbo fijo, guiada por mi instinto, dejando atrás la casa que albergaba mis recuerdos de dolor y sufrimiento. Cada paso me distanciaba de la oscuridad del pasado y me acercaba a un futuro incierto, pero repleto de posibilidades. La soledad me acompañaba, pero extrañamente ya no me sentía sola. La esperanza era mi compañera. A pesar del temblor en mis piernas, producto del cansancio y la ansiedad, continué, impulsada por una fuerza desconocida que brotaba desde mi interior. Contemplé el cielo azul intenso con las nubes blancas flotando y cambiando de forma, y observé cómo los árboles bailaban al compás de la brisa suave. Estos detalles, que antes solo podía observar a través del cristal de la ventana, ahora podía sentirlos en mi piel, tocarlos con mis manos, experimentar plenamente su esencia. El mundo exterior, vibrante y tangible, me acogía de nuevo, y yo volvía a ser parte de él. Los primeros pasos hacia la libertad fueron arduos, llenos de temor pero cruciales. Significaron la ruptura de las ataduras, la reafirmación de mi deseo de vivir, el inicio de mi camino hacia la curación y el redescubrimiento personal. Dejé atrás a la prisionera que había sido y abracé a la mujer que, aunque marcada por el dolor, estaba resuelta a reconstruir su vida, a encontrar su propia voz, y a disfrutar de la libertad que le habían arrebatado durante tanto tiempo. Con el deterioro de la salud de José, la oportunidad que había anhelado se manifestó, inicialmente de forma sutil, y luego con creciente claridad. Él pasaba largas horas durmiendo, extenuado por las enfermedades y los efectos de los medicamentos. Con su atención menos alerta que antes, la puerta que solía ser una protección infranqueable ahora quedaba a veces entreabierta, una muda sugerencia de la libertad que tanto había deseado. Estudiaba cada uno de sus gestos, cada señal de cansancio, cada instante de sueño profundo. Mi corazón se aceleraba ante la perspectiva, aunque el miedo aún me inmovilizaba. Años de cautiverio y dominio me habían enseñado a ser precavida, a desconfiar de todo lo que pareciera sencillo,
Sin embargo, a medida que los días avanzaban y su vulnerabilidad se hacía más notoria, la pequeña abertura hacia la luz se expandía, revelando una posible escapatoria de la oscuridad. En secreto comencé a idear un plan. Analicé los momentos en que se mostraba más débil, los instantes de silencio en la casa. Imaginaba a dónde iría, cómo llegaría, quién podría ayudarme. Eran proyectos delicados, forjados en mi mente, pero me proporcionaban una sensación de determinación, la de estar buscando activamente mi libertad, en lugar de simplemente esperarla. A pesar de lo contradictorio que resultaba, la delicadeza de José me fortaleció. Observar su vulnerabilidad me hizo comprender que yo también era vulnerable, que mi poder sobre él no era ilimitado. Esto redujo un poco el temor que sentía hacia él y me infundió el valor necesario para empezar a considerar seriamente mi huida, romper las ataduras que me mantenían prisionero y recuperar el control de mi existencia, de mi destino. Cada tos, cada señal de agotamiento era un recordatorio de que el tiempo avanzaba tanto para él como para mí. La oportunidad se presentaba, tangible y real. Era imperativo actuar. Necesitaba reunir la fuerza para dar el paso crucial antes de que la ocasión se esfumara, antes de que se recuperara o ocurriera algo peor. Su fragilidad se convirtió en mi ventana de escape, mi posibilidad de respirar al fin el aire de la libertad. Esta oportunidad, que nacía de su debilidad, me colocó en un dilema. A pesar de la profunda compasión que sentía por él, un anhelo irrefrenable de libertad se debatía en mi interior. Sin embargo, la necesidad de vivir mi propia vida, de forjar mi propio destino, prevaleció. La oportunidad de escapar se presentaba ante mí, y en lo más profundo de mi ser, sabía que no podía desaprovecharla, que representaba mi posibilidad de un nuevo comienzo. A pesar de la irresistible invitación a la libertad, la incertidumbre y el miedo a lo desconocido me atormentaban. Al concretarse la posibilidad de la fuga, una nueva aflicción emergió, el conflicto interno. Tras años de aislamiento y dominio, la inseguridad me embargaba, atemorizándome ante el mundo exterior, ante lo desconocido. La prisión, por cruel que fuera, era un entorno familiar y predecible. Huir significaba enfrentarme a un mundo que no había visto en casi 2 décadas, un mundo que sin duda había evolucionado y en el que dudaba si sería capaz de encajar, de sobrevivir por mí mismo. El temor a lo desconocido era inmenso. ¿Cómo me ganaría la vida? ¿Dónde encontraría un hogar? ¿Cómo podría reencontrarme con mi familia? La posibilidad de perder el afecto de alguien o de ser encontrado por José se cernía sobre mí, y estas preguntas atormentaban mi mente, generando una tormenta de ansiedad e incertidumbre. El falso consuelo de mi cautiverio conocido y familiar se enfrentaba al intenso anhelo de libertad, una lucha que se libraba en lo más profundo de mi ser, dejándome extenuado y desorientado. A veces la duda me embargaba, ¿tendría la fortaleza para empezar de nuevo? ¿Merecía la libertad tras tantos años de sufrimiento? Las palabras de José, que me repetían que no era nada sin él, resonaban en mi interior, sembrando la inseguridad. Era complicado acallar esas voces internas que me instaban a quedarme, a no arriesgarme, a permanecer en la falsa seguridad de mi encierro. La soledad prolongada también me hacía dudar de mi capacidad para relacionarme con los demás, para reconstruir lazos y volver a confiar, sintiéndome socialmente torpe y ajeno al mundo. El mundo, en mi percepción, se presentaba como un vasto territorio amenazante, sembrado de riesgos y obstáculos que me superaban, incapaz de imaginarme enfrentándolos en soledad. El pánico a la derrota, a la imposibilidad de recuperarme de una caída, casi competía con el temor a la inmovilidad perpetua. Esta batalla interna desgastante exhibía una dualidad, una parte de mí anhelante de libertad, clamaba por una existencia plena, por la posibilidad de trazar mi propio camino, la otra, condicionada por años de opresión y temor, susurraba advertencias, atemorizada, seducida por la seguridad de lo conocido. A pesar de su dolor, esta lucha constante, una guerra silenciosa librada en lo más profundo de mi ser, me dejaba exhausto con el espíritu roto. Sin embargo, en el fondo, la certeza de no poder vivir una vida dominada por el miedo se imponía. La sed de libertad, el deseo de redescubrir mi esencia, la urgencia de sanar las heridas del alma,
sobrepasaban el miedo a lo desconocido. El conflicto interior era palpable. La incertidumbre me asediaba, pero la chispa de la esperanza, avivada por diminutos atisbos de libertad, me instó a buscar una escapatoria, a jugármelo todo por la posibilidad de un nuevo comienzo. Fue en el fragor de esta lucha interna, en la confluencia de anhelos y miedos, cuando llegó el instante crucial, el punto de inflexión. La decisión no fue un evento grandioso, sino el resultado de una acumulación de señales sutiles, de sufrimientos ocultos, de esperanzas confidenciales. En una tarde sofocante, mientras José dormía plácidamente, me acerqué a la puerta, apoyada tenuemente contra el marco. El corazón me martillaba con fuerza, las manos me temblaban, pero algo dentro de mí me impulsó a superar el miedo, a dar el primer paso hacia lo ignoto. Volví la mirada a la casa que había sido mi encierro durante casi 2 décadas. Contemplé las paredes que habían sido testigos de mis lágrimas silenciosas, los muebles que atesoraban los recuerdos de mi soledad, la ventana que me conectaba con el mundo exterior. Experimenté una profunda mezcla de emociones, un alivio inmenso por haber sobrevivido a la oscuridad y una tristeza lacerante por la vida que me arrebataron, una gratitud sincera por la oportunidad de seguir adelante y un dolor sordo por todo lo que había perdido. Era el final definitivo de un ciclo de sufrimiento, el cierre de un capítulo doloroso y oscuro en mi vida. Aspiré profundamente, llenando mis pulmones por última vez con el olor característico de la humedad de la casa, un aroma que en otro tiempo significaba encierro y desesperación. Ahora, ese olor representaba el pasado, el dolor que dejaba atrás, la pesada carga que estaba a punto de soltar. Era el olor de un final, pero también el anticipo de un nuevo comienzo, la promesa de una oportunidad para llenar mis pulmones con el aire fresco de la libertad, para disfrutar del perfume embriagador de las flores sin la barrera opresiva del vidrio, para sentir el calor del sol en mi piel sin la constante sombra del miedo. Con la mano ya posada sobre el frío pomo de la puerta, dudé un instante, pues el miedo a lo desconocido aún intentaba retenerme, susurrándome amenazas e incertidumbres. Sin embargo, la imagen vívida de mi juventud, de mis sueños perdidos, de la persona que fui y que anhelaba volver a ser, me infundió la fuerza definitiva para seguir adelante. Ya no podía vivir en esa prisión, no podía permitir que el miedo dictara los pasos de mi vida. Llegó el momento de la confrontación, de asumir riesgos y de perseguir mi propia felicidad. Despacio, con cautela, abrí la puerta, procurando no hacer el menor ruido. El sonido del cerrojo al ceder, que antes despertaba terror en mí, ahora resonaba como una promesa, una dulce melodía de esperanza. El aire fresco de la calle inundó la casa, trayendo consigo el aroma húmedo de la tierra tras la lluvia, un olor vibrante a vida. Era un olor diferente, un olor a libertad, a oportunidades, a un futuro incierto, desconocido, pero que sin duda sería superior al presente opresivo que estaba abandonando. Aquel instante decisivo fue un acto de valentía silenciosa, un avance firme hacia un porvenir incierto, pero lleno de esperanza. Dejé atrás la prisión emocional que me había consumido durante años y me adentré en un mundo que me esperaba con sus desafíos y sus promesas. Esa mirada atrás y el paso adelante señalaron el comienzo de mi camino de regreso a la vida, a la libertad, a la persona que fui, y que ahora, con todas mis fuerzas, lucharía por reencontrar. Con el corazón latiendo con fuerza y la esperanza vibrando en mi interior, me atreví a cruzar el umbral. La puerta, ahora abierta, simbolizaba el inicio de un viaje incierto. Cada paso que daba, dudoso y vacilante, me recordaba a un niño aprendiendo a caminar por primera vez. El asfalto de la calle, áspero y desconocido, contrastaba con el suelo familiar de mi hogar. La luz del sol, intensa y cegadora, sustituía la penumbra a la que me había acostumbrado. Todo era nuevo, abrumadoramente real, un contraste brutal con los años de encierro y oscuridad. Miré a mi alrededor, presa del miedo, temiendo ser observada, identificada, regresada a la prisión de la que acababa de escapar. Cada vehículo que pasaba, cada rostro desconocido que cruzaba mi camino, despertaba una oleada de pánico. Me sentía vulnerable, expuesta, como si el mundo entero pudiera ver mi desnudez interior. Años de forzada invisibilidad me habían vuelto reacia a las miradas,
y ahora, cada una de ellas se sentía como un juicio, una amenaza a mi recién conquistada y frágil libertad. El aire fresco de la calle se sentía inusualmente ligero, como si cada bocanada estuviera despojada de la opresión que la había caracterizado. Aspiré profundamente intentando llenar mis pulmones con esa nueva pureza, sintiendo la expansión hasta los confines de mi ser, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era el aire de la libertad, con un dulzor inebriante que me embriagaba. Cada inspiración era una declaración, una afirmación de mi nueva vida, de mi decisión de existir plenamente, de pelear, de dejar de ocultarme tras las barreras de mi encierro. Sin un plan concreto, solo con la necesidad imperiosa de escapar, de alejarme lo más posible de José, me puse en marcha. Caminé sin rumbo fijo, guiada únicamente por mi intuición, abandonando la casa que había sido el escenario de mi sufrimiento y dolor. Cada paso que daba me alejaba de la penumbra del pasado y me acercaba a un futuro desconocido, pero cargado de promesas. Fue un trayecto solitario, pero la soledad ya no me pesaba, la esperanza me hacía compañía. Mis piernas temblaban exhaustas por el cansancio y la ansiedad, pero continué caminando, empujada por una fuerza interna que ignoraba tener. Observé el cielo de un azul intenso, con las nubes flotando perezosamente y los árboles balanceándose suavemente con la brisa. Esos detalles, antes solo observados desde la limitada perspectiva de una ventana, ahora los sentía, los podía tocar y experimentar plenamente. El mundo exterior, vibrante y real, me envolvía de nuevo. Los primeros pasos hacia la libertad, los más arduos y temerosos, fueron cruciales. Significaron la rotura de las cadenas invisibles, la reafirmación de mi voluntad y el inicio de un viaje de curación y autodescubrimiento. Abandoné a la prisionera que fui y abracé a la mujer herida, pero decidida a reconstruir su vida, a encontrar su propia voz y a vivir la libertad que le había sido arrebatada durante años. La vida puede silenciarnos, aprisionarnos en cárceles, tanto literales como metafóricas, y hacernos creer que no valemos nada. La historia de Lorenza demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, la esperanza y la fortaleza interior pueden guiarnos hacia la luz. Las cicatrices de Lorena, tanto las que se ven como las que permanecen ocultas, no son señales de fragilidad, sino testimonio de su fortaleza, su habilidad para sobreponerse a la adversidad, defender su valía y encontrar el camino de regreso a sí misma y a las personas que ama. La historia de Lorena nos invita a nunca desfallecer, a buscar apoyo cuando lo necesitamos, a curar las heridas emocionales con paciencia y cariño, y a apreciar cada instante de libertad y conexión con otros. El sufrimiento puede transformarnos, pero no debe dictar quiénes somos. Siempre existe la posibilidad de sanar, de reencontrarnos y de redescubrir nuestra esencia, incluso después de haber transitado largos periodos de dolor. Si esta narración te conmovió, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que ofrecen valiosas enseñanzas de vida. Comparte tu opinión sobre la experiencia de Lorena en los comentarios, y cuéntanos desde qué ciudad o país nos escuchas, tu participación es fundamental para nosotros. Te animo a compartir esta historia con alguien que pueda encontrar esperanza y motivación en ella hoy. Además, para seguir inspirándote y motivándote, te recomiendo que veas este otro vídeo que hemos creado con gran cariño. Agradecemos mucho tu presencia, tu tiempo y que hayas compartido esta experiencia. Hasta la próxima.